El flujo de aceite comienza cuando el aceite es succionado del cárter a través de un sedazo en el extremo del tubo de succión rígido, por la bomba de aceite de engranes. La configuración del tubo de succión depende de si el cárter de aceite se monta con una configuración de sumidero frontal o trasero. El cárter de aceite estándar para el motor Signature tiene una capacidad de aceite de 12 galones. El tubo de succión suministra aceite a la bomba de engranes. Los engranes en la bomba de aceite proporcionan la presión de aceite al sistema de lubricación. A temperatura normal de operación, la presión mínima de aceite en ralentí bajo es 20 psi. A velocidad gobernada sin carga, la presión de aceite alcanzará de 35 a 45 psi. La válvula de alivio de alta presión de la bomba de aceite limita la salida máxima de la bomba de aceite. Esta válvula se mantiene cerrada por la fuerza del resorte. Si la presión de la bomba de aceite alcanza aproximadamente 130 psi, la válvula de alivio abre y permite que algo de flujo de aceite regrese al cárter a través de una abertura en la bomba. La posición del regulador de presión de aceite es controlada por la presión de aceite del motor. Este regulador controla la presión de aceite del sistema purgando el flujo de aceite excesivo para reducir la presión al nivel deseado. El aceite que fluye a través del regulador abierto es regresado al lado de entrada de la bomba de aceite. La bomba suministra luego el aceite lubricante a través de un pasaje vertical interno en el bloque del motor a la cubierta del enfriador de aceite. El aceite fluye por el frente de la cubierta del enfriador al termostato. Si el aceite está frío, pasará por el centro del termostato, evadiendo el enfriador de aceite cuando el aceite está frío, ayudando al aceite a alcanzar más rápidamente su temperatura de operación, lo cual reduce las cargas parásitas del motor y mejora la eficiencia. Conforme la temperatura del aceite se incrementa, el termostato cierra el pasaje de derivación del enfriador de aceite y dirige el flujo de aceite a la cámara fundida en la cubierta del enfriador de aceite. La cámara en la cubierta está diseñada para balancear el flujo de aceite dentro de los dos elementos del enfriador de aceite. El aceite es enfriado a medida que fluye a través de los elementos de baja restricción del enfriador de aceite y el refrigerante pasa por el exterior de las placas. El aceite del enfriador o del pasaje de derivación del enfriador fluye al filtro de aceite de combinación. La válvula de derivación del filtro de aceite está diseñada para proteger al motor en caso de bajo flujo de aceite a través del filtro. Esta válvula abre cuando el diferencial de presión a través del filtro de aceite es mayor de 125 psi. Esto mantiene el flujo de aceite si un filtro se obstruye y evita el colapso del filtro debido a un diferencial muy alto de presión durante el arranque en frío del motor. El nuevo filtro de aceite de combinación Strataport de Fleetguard combina filtración de flujo pleno y de derivación en un conjunto innovador llamado el Venturi Combo. Este filtro proporciona filtración de 30 micras al aceite que pasa a través del medio de flujo pleno y filtración de 10 micras al aceite que pasa a través del medio de derivación. Este filtro elimina la necesidad de un circuito de derivación de aceite separado. Del 15 al 20% del flujo pasa a través del medio de derivación y el flujo de aceite restante pasando a través del medio de flujo pleno. El medio de derivación es más eficiente al remover sedimento y partículas finas del aceite. Al incrementar el flujo a través del medio de derivación, el filtro proporciona incremento en durabilidad, mejor protección del motor, reducción en desgaste y costos de operación. La línea de suministro de aceite del turbocargador posee una conexión en el cabezal del filtro de aceite. La línea de suministro dirige el aceite filtrado bajo presión al turbocargador. Una vez en el turbocargador, el aceite fluye a los muñones en el cojinete y al cojinete de empuje para enfriar el turbocargador. Una vez que el aceite es suministrado a los cojinetes, fluye por gravedad de regreso hacia el cárter de aceite del motor a través de la línea de drenado del turbocargador.
El aceite enfriado y filtrado restante entra al circuito de aceite en el bloque a través de un pasaje interno. El aceite que entra a la galería principal del aceite por el lado de escape del motor se divide y viaja al frente y a la parte trasera del motor. 7 barrenos de transferencia inclinados conectan la galería principal del aceite con los 7 asientos de los cojinetes de bancada. El aceite fluye hacia abajo de estos barrenos a los cojinetes superiores de bancada. La ranura en el cojinete de bancada superior dirige el flujo de aceite hacia la superficie del cojinete. De los cojinetes de bancada, el aceite entra a los barrenos transversales del cigüeñal. El aceite en el cigüeñal fluye a través de barrenos transversales a los cojinetes del muñón de biela. En el lado de escape del motor, el aceite viaja al tren de válvulas e inyectores a través de pasajes verticales en el frente y parte trasera del bloque del motor y de la cabeza de cilindros. Estos pasajes suministran aceite al centro de los ejes de balancines. El aceite viaja a través de un barreno central para suministrar aceite a cada uno de los balancines. Los barrenos transversales en el eje permiten que el aceite se transfiera del interior del eje a los balancines. Si el motor está equipado con frenos del motor, el barreno en el centro del eje de balancines suministra aceite para la activación del freno. Los motores equipados con frenos de motor tienen 3 solenoides montados en la parte superior de los ejes de balancines. Los barrenos en cada uno de los ejes de balancines dirigen el aceite de los 3 solenoides a los balancines apropiados del freno del motor. El solenoide entre los cilindros 1 y 2 controla el flujo de aceite para la activación del freno del cilindro número 1. El solenoide entre los cilindros 2 y 3 controla el flujo de aceite para la activación del freno de los cilindros 2 y 3. El solenoide entre los cilindros 4 y 5 controla el flujo de aceite para la activación del freno de los cilindros 4, 5 y 6. Los barrenos transversales en los ejes de balancín de válvula se conectan con un barreno en la cabeza. Este barreno suministra aceite a los bujes del árbol de levas. El aceite en el frente y parte trasera de la galería principal del aceite entra a una cavidad en la cara frontal y trasera del bloque del motor. El aceite que entra a estas cavidades fluye a través del bloque hacia el lado de la bomba de combustible del motor. Parte del aceite entra a cada extremo de la galería principal de aceite en el lado de bomba de combustible y fluye hacia el centro del bloque. Los barrenos verticales que intersectan la galería de aceite de enfriamiento del pistón proporcionan una vía de flujo para el aceite hacia las boquillas de enfriamiento del pistón. Las boquillas de enfriamiento del pistón se instalan con un tornillo taladrado especial. El aceite de la galería del lado de la bomba de combustible se alimenta a través del tornillo y hacia el interior de la boquilla de enfriamiento del pistón. Los cuerpos de las boquillas de enfriamiento están hechos de un material compuesto y orientadas para controlar la aspersión de aceite. El aceite de las boquillas se dirige al lado inferior del pistón para lubricar por salpicadura los pernos de pistón de cada cilindro. El aceite del lado de bomba de combustible también fluye al tren de válvulas e inyectores, a través de barrenos verticales en el frente y parte trasera del bloque del motor y cabeza de cilindros. El aceite se transfiere de los barrenos verticales a través de una ranura en el diámetro exterior de los muñones frontal y trasero del árbol de levas. Un barreno transversal en el muñón suministra aceite a la galería del aceite en el centro del árbol de levas. Barrenos transversales en el árbol de levas suministran aceite a cada uno de los muñones restantes del árbol de levas de inyectores. La ranura en los muñones frontal y trasero del árbol de levas también dirigen flujo de aceite a los ejes de balancines de inyectores. Un barreno central a través de cada uno de los ejes y barrenos transversales proporcionan lubricación para los balancines de inyector. El flujo de aceite del tren de válvulas e inyectores drena hacia un pasaje al frente y atrás del lado de bomba de combustible en la cabeza de cilindros. En el frente del motor, el aceite fluye a través de una abertura en el retén del engrane del árbol de levas de inyectores y hacia el interior de la cubierta de engranes. Esto proporciona lubricación por salpicadura al tren de engranes frontal, antes de que el aceite regrese al cárter de aceite.
En la parte trasera del motor, el aceite fluye directamente de regreso al cárter. La ranura en la junta, junto con el canal en la cara trasera de la carcasa de engranes, proporciona una vía de flujo para que el aceite se transfiera al compresor de aire y al regulador de presión de aceite en la bomba de aceite. Los barrenos en el block conectan el canal en la parte posterior de la cubierta de engranes con el regulador de presión en la bomba de aceite. La válvula reguladora de presión se mantiene cerrada por fuerza de resorte. Cuando la presión de la línea sensora alcanza aproximadamente 40 psi, la válvula abre. El flujo de aceite a través de la válvula abierta regresa al lado de entrada de la bomba de aceite a través de pasajes internos en la bomba. El aceite fluye hacia el compresor de aire a través del canal en la parte posterior de la cubierta de engranes. Los pasajes en la cubierta de engranes dirigen el flujo de aceite a un barreno en la brida de montaje del compresor de aire. El flujo de aceite en el compresor de aire lubrica el cigüeñal, cilindro y biela del compresor. Desde el compresor, el aceite drena a través de la carcasa de engranes y regresa al cárter. Un pasaje en la cara frontal del bloque del motor se alinea con un barreno en el engrane loco inferior de concepto. El aceite que fluye a través de esta abertura es dirigido para lubricar el eje del engrane loco. Un pasaje conectado al barreno vertical en el bloque del motor suministra aceite al espaciador del engrane loco ajustable. El aceite que fluye a través de esta abertura es dirigido para lubricar el eje del engrane loco ajustable.